Dios les bendiga. Este día estamos, por la gracia del Señor, reunidos a través de estos medios. Eh, Quiero compartir con todos ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo número 29. Deuteronomio, capítulo número 29 y verso número 1. Dice la palabra del Señor. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Y llegasteis a este lugar y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén y a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Gracias, bendito Señor, por esta oportunidad que nos das. No podemos dejar de agradecer, Señor, siempre la vida, agradecer, Señor, el tiempo, agradecer, Señor, todas las cosas que tú haces por nosotros. Señor, todas las cosas, Padre, que quizás no estamos viendo y están sucediendo en nosotros. Las cosas, Señor, que están cambiando seguramente. Gracias, Padre, porque solo de ti dependemos. Agradecemos, Señor, siempre la cobertura que tú nos das, Señor. La cobertura, Señor, que tenemos de parte del ministerio, Señor, de Misión Cristiana Judá en Antiguo Cuscatlán y nuestro pastor Eduardo Rodríguez Mateo, Señor. Gracias, bendecimos el ministerio, Señor, que tú le has dado sobre sus hombros, así como todos aquellos padres que son líderes, ancianos y todos los que sirven y le ayudan, Señor, en el ministerio. También queremos agradecerte, Padre, por el ministerio, Señor, en Sonsonate, por nuestro pastor allá, Señor, Amílcar Varillas. Señor, gracias, Señor, porque tú le has dado salud, Señor, para continuar en el ministerio. Le has sacado, Padre, de toda enfermedad, Señor. Gracias, Padre, por su recuperación. También te oramos, Padre, y te damos las gracias por nuestro hermano Eduardo Rodríguez, hijo, en Houston, Señor. Gracias, Padre, por el ministerio que tú le has dado, Señor, por las fuerzas que tú le has dado, Señor, por lo sobrenatural, Padre, que ha sido tu ayuda en muchas cosas, Padre, porque hay cosas sobrenaturales que llegan a nuestra vida, Señor, que son increíbles y que nos mantienen, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, Señor. Te bendecimos. Bendice, Señor, a los que están con él, a los que le ayudan, a los pastores, Señor, que le han tendido la mano, Señor. Bendícelos, Señor. Te agradecemos, Padre, por ellos, por sus vidas, por sus ministerios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos. Queremos también, Señor, tener, poder suplicar siempre, Padre, por la vida de aquellos que están en necesidad de salud, por el pastor Santiago Efraín Castaneda, Señor, que tengas misericordia, Padre, en su recuperación.
Gracias, Padre, porque está mejor, Padre. Te suplicamos que pueda salir completamente restaurado. Gracias, Señor, por Sara Lilian de Varía, Señor, por su recuperación, Señor, porque hemos visto tu mano en su salud, Señor. Señor, también queremos suplicarte por la vida del pastor Dionisio Castillo, Señor, y su esposa Magdalena, Padre de Castillo, que tú tengas misericordia de su salud, Señor, de su recuperación, Señor. Toca, Señor, sus cuerpos, toca, Señor, sus vidas. Señor, gracias porque tú les ayudarás, Señor, en ese ministerio en Estados Unidos, Señor, lo sacarás adelante, Padre. Señor, gracias, Padre, por, por tu mano, Señor, sobre ellos, Señor. Te suplicamos por él y su congregación, Padre. También te suplicamos por la vida, la salud de nuestra hermana Guadalupe Barrientos, Señor. Que tengas misericordia, Padre, que eres fiel, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú has estado, Señor, en todo, Padre. También por la vida de nuestra hermana Violeta Molina, Señor. Toca su cuerpo, toca, Señor, aquellas áreas, Padre, que no están bien, Señor, que no están funcionando bien, que puedas tú, Señor, ayudarle, Señor. Señor, toca lo externo y toca también, Señor, siempre nuestro corazón. Gracias, Señor, por su vida. También te agradecemos por la salud, Señor, que has mejorado en la familia Rice. Gracias, Padre, porque tú les has ayudado, Señor. También, Señor, te suplicamos por el Señor Don Julio, Señor, en Sonsonate, que tengas misericordia de su salud, Señor. También por Naún Roque, Señor, que su recuperación, Señor. Gracias, Padre, por la vida también, Señor, de Lucio Cermeño, Señor. Señor, yo sé que la obra a veces parece imposible, Señor, pero si nuestro corazón es bendecido, Señor, eso, Padre, es de mayor valor, Señor. Señor, pero nosotros humanamente también necesitamos, Señor, la recuperación física. Te suplicamos por él, Señor. Te suplicamos por su familia. Te suplicamos, Señor, por las cosas que están, Padre, y que son una necesidad real, Señor, cuando las cosas parecen imposibles. Señor, ten misericordia, Padre. También te suplicamos por la vida de Imelda Nuila, Señor, que tú hagas esa obra, que continúes haciendo esa obra, Señor. Ella ha visto, Señor, tu gloria, Señor, en su cuerpo, Padre, porque ha sido recuperada, Padre, pero también te suplicamos por su alma, Señor. Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, también por Gloria Noemi Vázquez, Señor, y por la familia Parada Cruz, Señor. Que tengas misericordia, Padre, porque lo más importante es conocerte a ti, Señor. Te bendecimos a esta hora, Padre, por tu fidelidad, Señor, porque no hay nada, Señor, que pueda compararse, Señor, a la obra que tú haces en nuestros corazones. Señor, que no se detenga y que nosotros podamos aprovechar, Señor, aquello, Señor, que tú nos has dado, Señor, y que realmente está, Señor, por sobre muchas cosas que quizás no percibimos. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada familia, Señor, en el ministerio de Misión Cristiana Juda en San Salvador. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer las cosas mejor, Padre, a tomar decisiones correctas, a tomar decisiones de vida, a hacer las cosas, Señor, como deben ser. Te bendecimos a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es La victoria no preserva. La victoria no preserva. Realmente somos, somos un pueblo que estamos, bajo pacto, ¿verdad? En la vida cristiana, una de las cosas que entendemos, que llegamos a entender poco a poco, es que estamos en un pacto, de hecho, un mejor pacto, un pacto que realmente nos favorece en todo sentido y que quizás en esta posición
nos cuesta descubrir, quizás entender eh, que también hay tiempos de transición en la vida. Hay tiempos en los que pasamos de una etapa a otra y quizás no podemos entender las consecuencias o los peligros, más bien dicho, las situaciones que nos pueden llevar nos pueden poner en riesgo. Y esto, pues cada etapa en la vida plantea desafíos, ¿verdad? Como, como en la vida misma, ¿verdad? Pasamos de una etapa quizás de adolescencia a una etapa de juventud y luego a otra etapa ya como padres, dejamos de ser hijos y quizás nos volvemos padres y cada etapa va planteando situaciones que son de verdad que pueden poner en riesgo nuestra vida. Y eso estaba aquí sucediendo en esta porción que vemos. Moisés estaba finalizando, por decir así, su ministerio, el cual había desarrollado por 40 años. Y por 40 años había hecho una obra impresionante que Dios le había llevado a hacer, pero hoy se iban a enfrentar a una nueva realidad. Ya estaban pasando de los tiempos del desierto, ¿verdad? Habían vivido un tiempo de esclavitud, de donde el Señor los sacó, ¿verdad? Usando a su siervo Moisés, y después habían pasado 40 años en el desierto. Hoy entraban a otra etapa y ellos acababan de ganar una batalla, de librar una batalla con los reyes que estaban del otro lado del Jordán, ¿verdad? Como normalmente se menciona, que es del lado este, ¿verdad? Y allí habían tenido una victoria grande, una victoria impresionante que el Señor les había dado. Y les estaba dando posesión a 2 tribus y media, ¿verdad? Ahí en ese lugar. Y por lo tanto, llegaría, digamos, un nuevo sentir al corazón de ellos. Y Moisés quería asegurarse de que realmente que no, que no sucumbieran ante la victoria, ¿verdad? Quizás cuesta mantener, digamos, las condiciones de un pacto, se nos pueden olvidar, no entender algunas cosas y dejar de gozar de la relación con Dios, que es lo que nos permite tener o gozar de muchas otras cosas. El pacto en sí es una cobertura, pero la relación que nos favorece, que nos lleva, que nos permite, el ambiente que nos da, digamos, ese pacto, las facilidades que nos da de mantener esa relación con Dios, no se pueden digamos, perder. Y esto era un poco la preocupación de Moisés, que en esta porción nos advierte que debemos cuidarnos para que las victorias que lleguen no nos vayan a engañar. Y usted puede decir, hermano, mire, ahorita estamos en grandes dificultades o tenemos estos problemas, pero es cierto, la vida no es plana, ¿verdad? Hay etapas, hay cambios y de repente aún en estas dificultades, hay victorias de parte de Dios, hay victorias que quizás ahorita no las podemos ver, no las podemos racionalizar, no las podemos entender, no las podemos atesorar quizás. Y de alguna manera llegará el momento en que sí lo hagamos. Los tiempos van a cambiar, ¿verdad? Los tiempos van a cambiar de seguro y es necesario que nosotros conozcamos también esos riesgos que conlleva estar, digamos, en una situación de victoria. En una situación de victoria y voy a agregarle quizás un calificativo o una victoria externa, ¿verdad? Y material, ¿verdad? Porque de repente victoria siempre hay, ¿verdad? En toda situación. De hecho, hay victorias en el mismo hecho de mantener, que el Señor nos ayuda a mantener la vida o superar problemas de salud, es una victoria grande. Pero hablo en este caso, como Israel, cambiando a una situación, de
de desierto a una situación de victoria material, de victoria en lo externo. Entonces, vemos cómo la preocupación de Moisés era, confirmar el pacto, porque él sabía que él no iba a pasar el Jordán, sabía que su tiempo se terminaba como ministro. Y él decía, este pueblo, ¿verdad? Que ya la gran mayoría ya eran los hijos, ¿verdad? Ya todos habían fallecido y ahí solo Josué y Caleb que estaban, digamos, de los que salieron de Egipto. Entonces, este pueblo solo conocía el desierto. Este pueblo no conocía, digamos, al Señor en, en las otras condiciones y quizás muchos podían olvidar el pacto que había sido hecho. Por eso el antecedente seguía siendo Oreb, ¿verdad? En este pacto, en la ley. Eh, Dice el verso 1, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés, que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. O sea, lo manda el Señor, ¿verdad? Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, el antecedente es la ley, ¿verdad? Que le fue dada a Moisés en Horeb. Por eso los tiempos cambiaban, ¿verdad? Grandemente como nación. Eh, de verdad es como que en lo particular, ¿verdad? Un padre eh, puede ver que un hijo ha estado ahí quizás un poco limitado, ¿verdad? Quizás un poco en desierto, hablando de lo externo, ¿verdad? De lo material, y de repente ya el hijo se forma y va a entrar ya tiene un trabajo y va a comenzar un nuevo trabajo. Wow, ¿verdad? Entonces, y le han dado su primer salario, ¿verdad? Su primer salario. ¿Cuántas cosas tienen que decirse allí, ¿verdad? O recordarse, ¿verdad? Porque quizás el hijo o la hija está emocionada de que ha tenido un buen salario, que quizás nunca se imaginó que iba a tener un salario y hoy siente que el mundo está a sus pies, ¿verdad? Aunque solo es un salario, pero en su mentalidad uno cuando recibe el primer salario se siente feliz. Entonces, como padre, veámoslo ahí a Moisés, que viene a decir, hey, le voy a recordar, vea, el Dios me manda que les recuerde algo que es importante, que no se les olvide, ¿verdad? Y vea, que es necesario honrar a los padres, ¿verdad? En primer lugar. Pues sí, vea, aunque sea el recibo de la luz, tiene que pagar, vea. O sea, no, si estás en la casa, no puede estar ahí y ya tienes un ingreso. O sea, es como recordar algunas cosas porque de repente puede haber una tentación, ¿verdad? De no honrar a Dios con los diezmos, de no honrar a sus padres, de no honrar, es decir, cuántas cosas eh, pudiesen decirse, ¿verdad? Y alguien puede pensar y quizás, bueno, no lo voy a hacer para que no crean de que soy interesado. No, ¿verdad? En este caso no, porque el interés del Padre, el interés del Señor es que nosotros no fracasemos. Entonces, cambiaban los tiempos de haber vivido 40 años en el desierto y hoy iniciaba el tiempo de la conquista. Acababan de saborear una victoria importante que les hacía poseer tierra del lado oriental, ¿verdad? Del Jordán, antes de pasarlo. Y hasta ahí llegaba Moisés. Así pueden también muchos de nosotros estar pensando o pensar que quizás vamos a estar en mejores tiempos y, 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 y se va a manifestar, ¿verdad? Otros sentimientos, otras cosas pueden brotar, otras cosas pueden salir y quizás las condiciones pueden mejorar y podemos sentirnos con nuevos aires de bendición, ¿verdad? Y quizás pensar también de que esa es la meta y esa no es la meta. O sea, usted sabe de que hay cosas que son buenas, son bonitas, pero no es esa la meta. ¿Va? Es como que alguien diga, hoy ya alcancé mi meta. ¿Va? Tengo una buena casa, tengo buen trabajo, tengo buen carro. Y usted alguien dice, no, hombre, si esa no es la meta. ¿Verdad?
y la casa, y no te morís, no te la vas a llevar, ¿verdad? O sea, no es esa la meta, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas cosas tendría que decirnos alguien que ya vivió, ¿verdad? Miren, no descuiden, ¿verdad? Porque de repente que eso no te vaya a dar una falsa, ¿verdad? Un falso bienestar, ¿verdad? Que te haga perder lo mejor. Entonces, eh, eh, Moisés tenía que decirle, vea, estas cosas. Y mire qué importante cómo se abordan, vea, porque uno cuando ya los problemas están, ya no se, ya este consejo ya queda sobrando, vea. Decir, mira, ay, yo te dije, no, ya no, vea, ya pasó. Es este momento, esa es la hora en que realmente nos van a servir muchas cosas, que, que, que en el momento las podamos adoptar, vea. Y entonces dice el verso 2 que Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Entonces les está diciendo, ustedes son testigos, ¿verdad? Ustedes lo han visto, ustedes saben que no estoy hablando cosas inventadas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mire, la memoria espiritual es grande, ¿verdad? La memoria espiritual es infinita, pero la memoria carnal muchas veces se sobrepone a la memoria espiritual y domina en nosotros la memoria carnal, ¿vea? Y la memoria carnal, ¿vea? Es bien pequeña, es una RAM de las que comenzaron al principio. Es una RAM de 1 mega y decía, wow, tengo una gran memoria, pero no es mucho, ¿vea? O sea, ya hoy ya no es nada. Es como hoy estar nosotros pensando, debemos de pensar con una memoria espiritual, ¿verdad? Que debe ser traída nuevamente a través de la palabra para que la memoria carnal no borre y no domine nuestra vida. Entonces, eh, ¿qué es lo que quería el Señor? Mire, que nosotros, el Señor está diciendo, les voy a repetir, vea, les quiero recordar las cosas como nación, todos los beneficios que ustedes tuvieron en el desierto, ¿verdad? De cómo realmente antes habían salido o salieron de esclavitud, ¿verdad? Y que no conocían al Señor y que hoy estaban llegando a comenzar a saborear una victoria de las promesas del Señor. Entonces, ustedes son testigos de que lo que hablo es totalmente cierto y que quizás muchas de las cosas no han sucedido como realmente, eh, como ustedes quizás lo han visto o la memoria carnal lo ha registrado. Yo les quiero decir que la memoria carnal se ha quedado corta, que la memoria carnal no ha registrado todas las cosas. Lo que el Señor ha hecho es grande. El sacarnos de como una nación poderosa o dentro de una nación más poderosa, pero Israel se volvió más poderosa en la debilidad que la nación de Egipto, ¿verdad? Es decir, el mundo, si lo vemos nosotros, hemos sido sacados del mundo donde era imposible salir, vea, imposible casi salir, vea, por lo que sea, por los lazos que sean, vea, por lazos religiosos, por lazos de pecado, que es casi lo mismo, vea, lo único que no notamos, por lazo, todo esto es pecado, todo esto es alejamiento del Dios verdadero, es pecado. Entonces, eh, eh, lo que el Señor ha hecho han sido cosas grandes, eh, eh, pero también les habla de lo que hizo en medio del desierto, en medio del desierto, antes de recibir la promesa de la tierra prometida. Entonces, esto
este antecedente era como para, hey, necesitamos confirmar el pacto. ¿Verdad? Espérense, espérense, antes de que, ¿verdad?, revienten cohetes, como decimos aquí, antes de que se pongan alegres y solo vean un lado de la historia, tienen que ver la otra parte. Y es que realmente debemos confirmar el pacto de Dios. Entonces, eh, eh, esto era importante, ¿por qué? Porque Moisés, el Señor les dice a través de Moisés lo que no han percibido, todo lo que no han percibido, como, como dicen, ¿verdad? Hey, les quiero recordar, porque en la memoria espiritual no lo registró, la memoria carnal también se hizo la loca y no lo tienen registrado. Es que ustedes pasaron de noche, como dicen, ¿verdad? Pasaron de noche, no vieron un montón de cosas. Y es que así es, vea. Muchas veces salimos de situaciones y no nos damos cuenta cómo el Señor obró, cómo el Señor actuó. Entonces, estaban faltos para percibir. Por eso les dice en el verso 4, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, todavía no tienen una mente para entender y percibir lo que el Señor ha hecho. Parece que los estuvieran, pareciera como que los estuvieran menospreciando, ¿verdad? En su inteligencia, pero no es eso, sino que más bien, eh, eh, porque cuando se ha nacido de nuevo, nosotros sabemos, ¿verdad? Si hemos nacido de nuevo, sabemos que aún muchas de las cosas que vivimos sin conocer al Señor, el Señor intervino por nosotros. ¿Verdad? Y muchos después dicen, "¡Ah! Dios mío, ¿verdad? Yo me iba a morir y esto pasó, ¿verdad?". Y ahí entendemos de que realmente el Señor intervino, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo después lo venimos a entender? Ah, bueno, hasta que nuestra mente fue renovada, hasta que realmente fuimos nacidos de nuevo, ¿verdad? Hasta que realmente el Espíritu Santo nos ayudó a comprender algunas cosas. Entonces, o por no decir todas las cosas, entonces estamos eh, eh, muchas veces sin tener la percepción completa o real de las situaciones que hemos pasado. Entonces, eh, 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 esto es así, vea. Eso es como en lo natural, vea. Como hijo no percibimos muchas cosas, lo vemos como como algo de mal gusto, lo vemos como una disciplina innecesaria, lo vemos como algo que estuvo de más, lo vemos como una injusticia. Pero cuando pasa el tiempo y crecemos, nos damos cuenta de que no fue así, de que valió la pena, de que eso nos ayudó a limitar algunas situaciones en nuestra vida que hoy nos están ayudando y que en el momento no lo vimos como importante. Entonces, aquí es donde realmente vemos que, 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 que no se tiene la mente de Cristo, que tenemos, que no tenemos quizás la madurez que nosotros creemos que tenemos, que quizás nos damos cuenta de que estamos algo crudos, pero nosotros pensamos de que ya estamos listos, ¿verdad? Que pensamos de que, pues sí, de que ya estamos bien asaditos, bien cocinaditos, pero a veces solo de un lado. Entonces, pues sí, no nos conocen la otra parte, ¿verdad? Entonces dice, ah, es que usted no lo conoce, ¿verdad? Dicen algunos. En otro campo, del otro lado, ¿verdad? Usted solo ha visto la luna de ese lado, del otro lado no la ha visto. Ah, bueno, entonces, muchos de nosotros a veces no entendemos ni siquiera las cosas obvias, no digamos los propósitos de Dios. O sea, no les estaba diciendo, ustedes no han visto ni lo que estaba enfrente de ustedes. ¿Verdad? Entonces, no digamos otras cosas más profundas, ¿verdad? De hecho, al final de este capítulo, sí, al final dice la palabra que, bueno, las cosas que son reveladas son para nosotros, ¿verdad? O sea, y las que no, pues son del Señor, ¿verdad?
Entonces, si algo es revelado, como lo estamos estudiando ahorita, es porque realmente es para nosotros, es para que nosotros aprovechemos estas cosas. Por eso somos, muchos de nosotros a veces no entendemos esas cosas obvias, mucho menos los propósitos, pero muchas veces solo somos llevados por lo que vivimos en el momento. Y aquí se volvía propicio lo que Moisés hacía, de marcar la transición en sus corazones para evitar daños que podían llegar. Vea, no lo apercibieron, está diciendo. Y les dice el verso 5 la explicación, vea, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, porque para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Mire qué revelación esta más grande, la que el Señor nos hace. Ni tan siquiera detalles que les está revelando Moisés, como el vestido que les había durado. ¿Por qué? Porque mire, porque muchas veces nosotros estamos viendo el lado negativo de las cosas. Estamos viendo el lado, pues sí, vea. ¿Cuántos en lugar de decir, mire cómo me ha durado estos zapatos, este vestido, vea? Pues si alguien podía decir, ya parezco foto, el mismo vestido, y vos no me compras, en lugar de decir, mira el Señor, qué bendición, vea, que durante todo este tiempo que hemos estado, quizás algunos más sin salir mucho, ¿verdad? O saliendo muy poco, no se han gastado los zapatos, no se ha gastado el vestido, ¿verdad? Quizás eh, muchas cosas han venido a volver, se han vuelto permanentes, ¿verdad? Que antes no lo eran. Entonces, igual que los zapatos, ¿verdad? Podría alguien decir, no, si yo estoy acostumbrado a tener 20 pares de zapatos y hoy con uno solo. ¿Verdad? Es decir, podemos ver el lado negativo cuando realmente Moisés les dice, no, vean lo del lado correcto, ¿verdad? Su vestido no se envejeció, ¿verdad? O sea, que antes no era como hoy que podemos, el closet ya no cabe la ropa, ¿verdad? Sino que realmente el que tenía dinero tenía un par de vestidos, ¿verdad? Pero el que no, pues sí, le tocaba lavarlo en la noche. Y eso quizás a nosotros, como el pueblo de Israel, muchas cosas que no agradecemos, muchas cosas que no vemos, muchas cosas que, vea, bueno, ¿y cómo es que está la cena? No se le acaba, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía una bolsa aquí de arroz y de frijoles, pero ya hicimos varias veces, ¿verdad? Es decir, ah, no las vemos en el momento porque quizás nuestra lógica terminaría la bendición, ¿verdad? Pero llegó el momento que lo supieran, porque quizás hoy tendrían que comprar vestidos, porque ya habían salido del desierto. Entonces, no se dieron cuenta que se cumplía en ellos que no solo de pan vivir el hombre, ¿verdad? Porque no comieron trigo, no comieron trigo, ¿verdad? Y mire qué tremendo, porque a veces de repente uno piensa que o trigo, ¿verdad? Y de repente uno deja de comer trigo y me di cuenta que me daba alergia el trigo y no me había dado cuenta. Wow, un gran descubrimiento. Pero ellos dejaron de comer algo que era indispensable y el Señor les dio maná. Entonces, y el Señor lo dijo, ¿verdad? No solo de pan vivir el hombre. Entonces, sino de toda palabra. Si el Señor puede cambiar a través de su palabra cualquier realidad, porque el Señor puede hacer cosas diferentes. El hombre cree que, o si no es así, no sirve. Pero el Señor nos dice, yo lo puedo hacer como yo quiera. Yo puedo hacer que funcione. Yo puedo hacer que funcione realmente las cosas porque yo soy el que estoy
a cargo. Y yo puedo hacer que para ti las cosas salgan bien. Porque quizás estamos nosotros encerrados, ¿vea? De que de una manera y no de otra. Y el Señor puede hacer las cosas diferentes. Imagínense cómo, cómo, cuántas cosas hemos visto en estos tiempos. Y quizás y quienes pueden alegrarse de lo que, quizás de lo que se ve, muy pocos, porque queremos las cosas convencionales. Y cuando no se pueden convencionales, porque es un desierto, entonces el Señor las hará de otra manera. Él es Dios en el desierto y necesitaba seguirlo siendo, ¿vea? Y él podía hacer las cosas en las condiciones muy diferentes. Por eso, quizás hoy, ¿verdad? Para nosotros aprovechando esta porción, podemos pensar, ¿vea? En nuestros jóvenes, ¿vea? ¿Cuántos jóvenes hoy han estado conflictados? ¿Vea? Porque quizás estaban esperando las cosas de otra manera y de repente las condiciones cambiaron. ¿Vea? Y quizás esto como figura de desierto en muchas situaciones, en muchas condiciones, ¿verdad? Podría decirse. Pero el Señor ha seguido obrando de diferentes maneras. Quizás hoy es el momento de reconocer, el momento de agradecer, porque el Señor trajo entendimiento. Entonces, hay una, hay una necesidad, ¿vea? Por decir así, eh, de aplicar el pacto a la nueva realidad, ¿vea? Cambió la realidad, vamos a actualizar, ¿vea? Su aplicación, ¿vea? No el pacto en sí, sino que cómo lo vamos a entender. Porque una victoria nueva, ¿vea? Una victoria nueva estaban viendo ellos. Porque les dice Moisés en el verso 7, y llegasteis a este lugar, y salieron Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Y tomamos su tierra, y la dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Esa era un momento de cambio. El cambio ya había llegado a materializarse, no que el cambio fuera en ese momento se estaba dando, sino que el cambio había comenzado desde que salieron de Egipto, porque cuando uno sale del mundo, pues sí, vea, quiere llevar el mundo a donde uno va, vea, quiere llevar las costumbres de Egipto, vea, y solo eso ya era un gran desafío, por eso el desierto, vea, porque en el desierto se nos sensibiliza el oído. Pero ahorita ya la situación cambiaba. Comenzaban a ver una bendición externa, ¿verdad? Entonces, eso modifica nuestros sentimientos. Usted puede decir, ah, no, vea, es que mire, cambiamos, vea. Yo me recuerdo que le decía a alguien, mira, este, eh, cuando, cuando tú no tenías estas cosas, ¿verdad? Era diferente. Hoy que las tienes, ¿verdad? Prefiero a la persona anterior, ¿ve? Es bien duro, pero pues es cierto. Como yo le decía a alguien en tiempos de difíciles, ¿verdad? Recién la guerra y me decía, es que mira, vea, esto y lo otro y la gente que tiene dinero y yo le decía, no, es que tú piensas así porque no tienes nada quizás, ¿verdad? Uno no tiene nada y uno ve el enemigo en todo. Pero si tú tuvieras, ¿verdad? De cualquier manera, tu casa, esto y lo otro, quizás no estarías pensando de la misma manera, ¿verdad? El sentimiento cambia, ¿verdad? Yo no soy el mismo, ¿verdad? Con deudas, solo deudas, ¿verdad? Y alguien puede cambiar de cero, de tener solo deudas a tener, alguien dice, bueno, y hoy tiene millones. Y si es un cambio bien brusco, sin que haya un cambio interno en el corazón para poder manejar eso, entonces va a ser a un lado el pacto. Y ese es el peligro. No debemos de cambiar. ¿Verdad? Alguien dice, no, las personas no deben cambiar, pero
lo cierto es que mucha gente cambia. ¿Verdad? Uno oye gente que los conoció de una manera y hoy están de otra y le hablan a uno como que, wow, como que si uno no los hubiera conocido guayabo, ¿verdad? O sea, y uno se queda, wow, ya no me conoce. Entonces uno ahí nomás prácticamente para la conversación y quizás uno dice qué lástima, pero muy pocos te van a atrever a decirle, mira, ya cambiaste. Moisés estaba diciéndoles a ellos, ustedes no pueden cambiar, porque el cambio era grande, ¿verdad? Un cambio con victorias, ¿verdad? Las victorias que pueden llegar en nuestra vida, porque de seguro van a llegar. Y cuando suceda, nosotros no podemos ir para atrás, ¿verdad? Regresarnos de un pacto, de un nuevo pacto tan maravilloso que tenemos, ¿verdad? Que esto era lo que les estaba presentando Moisés. No podemos regresar, ¿verdad? No podemos ir al revés, ¿verdad? Porque nos podemos atener, ¿verdad? A que ese éxito del momento, ¿verdad? Nos va a servir y nos va a preservar. Y eso no es cierto. Esa confianza solo debe estar en Dios. Esa confianza debe ser firme. Y eso es, y este es un mensaje para los jóvenes. Los jóvenes piensan de que no va a mejorar su vida. ¿Cómo no? Si va a mejorar. Dios les puede, y estoy hablando en general, vea, si Dios te prospera tu alma, no hay nada, vea, que el Señor no pueda hacer, pero no vas a vivir para eso. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos que vivir cerca del Señor. Aprovechar ese nuevo pacto para acercarnos a Él, para no tener para que nada nos detenga al acercarnos. Pero no al revés, vea, porque nos vamos a buscar lo externo y nos alejamos de Dios. Entonces, esa era una gran tentación, sí. Realmente lo que nosotros queremos es que realmente no podamos regresar. Por esto lo que se quiere, pues, es de que realmente Moisés estaba más bien tratando de que la victoria que ellos tenían en ese momento volviera a suceder, que la victoria se repita, ¿verdad? Como que le diga, hijo, hija, si este es tu primer salario, si tú honras a Dios, si le das a Dios lo que le toca, tu diezmo, el diezmo, y estés dispuesto a ayudar, esto se va a repetir y se va a aumentar. Entonces, no se va a detener. Por eso, guardaréis, dice el verso 9, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis, en todo lo que hiciereis. Entonces, eh, eh, que se repita. Aquí viene la previsión de un siervo como Moisés, que sabía, ¿verdad?, el peligro en el que estaban. Y muchas situaciones en la vida llegan porque la bendición te llegará, aunque hayas o estés sufriendo ahorita, ¿verdad? Yo digo a través de la palabra, mira, este pueblo había sufrido 40 años y estaban viendo una victoria y estaban viendo esos que llegaron y pusieron su ganado ahí y decir, esta va a ser mi casa. ¿Usted cree que no fue algo impactante? ¿Verdad? Es como cuando uno ve esos programas, ¿verdad? Y que le regalan una casa amueblada y todo, y que no tenía nada, ¿va? O vivía en un lugar bien estrecho y de repente, y usted ve el sentimiento, ¿verdad? Un sentimiento increíble, digamos, de ver cómo algo puede cambiar. Y si eso te lo da Dios, ¿verdad? Usted dice, ah, no, con eso yo estaría agradecido. Pues sí, ¿verdad? Pero no siempre. Y esto era un poco que no se acostumbraran al éxito y ver eso como el fin. Por eso la previsión del siervo Moisés eh, eh, es que preservar al pueblo, ¿verdad?
¿Y cómo somos preservados? ¿Y qué hacer para que se repita siempre la bendición de esta forma, verdad? Que habían visto en la conquista, estaban comenzando a ver en esa conquista, y que Moisés les muestra, ¿verdad? Unos pequeños ejemplos de que esa victoria ya la estaban viendo desde el desierto, ¿verdad? Pero era una victoria hacia adentro, porque había una batalla donde, donde también tendrían que ser victoriosos, ¿verdad? La victoria que estaban experimentando comparada con la victoria que habían tenido en el desierto. La victoria en el desierto no la saborearon, como muchos de nosotros no saboreamos las victorias que Dios nos está dando, porque la tristeza, la aflicción y mucha incertidumbre y pensamos y la mente carnal nos consume muchas veces. Pero, pero realmente eran también victorias. Ahora, esta victoria que ellos estaban viendo traía añadiduras, ¿verdad? Y como a veces las añadiduras nos emocionan y las añadiduras nos cambian el carácter, ¿verdad? Nos hacen ver de otra manera y nos hacen hablar como triunfadores, ¿verdad? Y ya después hasta vamos, a mucha gente hasta quiere escribir un libro, ¿verdad? Cuando realmente todos se lo debemos al Señor. Pero entonces, eh, eh, esa se daba, esa bendición, esa victoria se daba porque hubo otras victorias también en el desierto antes, ¿verdad? Entonces, prosperar en lo interno parece que a muchos no les emociona o no se ve tan importante y se puede hasta dejar de saborear, dejar de alegrarnos. Recién convertidos nos alegrábamos de los cambios que el Señor estaba haciendo en nuestra vida. Y decíamos, wow, ya no esto y lo otro, porque ya no nos alegramos igual. Cuando en muchas cosas el Señor sigue obrando. Entonces, quizás en el desierto no lo celebraban porque muchos querían comer pan, otros querían comer carne, ¿verdad? Otros querían hacer muchas cosas que no eran del momento hacerlas. Hoy, prosperar haciendo la batalla apropiadamente tenía bendición de añadiduras, tenía un botín, ¿verdad? Había nuevas cosas, nuevas provisiones que iban a adquirir, nuevo vestido, ¿verdad? Vaya, mira, no me ponía otro vestido, al fin, ¿verdad? Este, eh, no se saboreó la victoria anterior, como les dice Moisés, ¿verdad? Tu vestido no se envejeció, aumentaste unas cuantas libras y el vestido siempre te quedó, eh, o viceversa. Entonces había provisión, hoy habían tierras. Entonces, la única manera de ser preservados es guardando el pacto. Ese es el mensaje de Moisés. Y vale la pena mencionar que a pesar de la victoria, ¿verdad? A pesar de esto que hemos dicho, muchos no les iba a bastar. Y esa era la advertencia de Moisés. Y se los dice más adelante. Porque a pesar de la victoria, esa victoria puede hacer brotar cosas que no esperábamos que brotaran, ¿verdad? Sí, ya me recuerdo en mi infancia, ¿va? Cuando existía el Colón, ¿verdad? Y yo era un niño, fíjese, y llegaba una persona que decían ahí, lo mencionaban, ¿verdad? No voy a decir el nombre porque no, ¿verdad? Pero me acuerdo que decían mis primos, mi tío, ¿verdad? Y otra gente decía, ah, fulano, este se ganó la lotería. Y mire, llegaba el tipo bien arrogante y le regalaba ahí monedas y dinero ahí, vea. Y, y encendía un cigarrillo con un billete de a peso, va, cuando existía el Colón. Y wow, y todo el mundo, todos los niños ahí viendo, va, como quien dice, así quiero ser yo, vea.
Y después uno cuando crece dice, no, yo no quiero ser tonto, disculpa la palabra, ¿verdad? Hijo, wow, qué locura. O sea, claro que lo hacía por apantallar, ¿verdad? Que después llega a ver cómo remendaba el billete, no sé, ¿verdad? Pero uno dice, qué locura, ¿verdad? Porque usted sabe que la vida no está ahí, pero, pero puede brotar, ¿verdad? O sea, puede brotar, ¿verdad? Puede, y a la gente cuenta la historia, va, no, fíjese que él fue un muchacho que se quedó huérfano y él se quemó la casa y contaban la historia, ¿va? Y decían que había rescatado a su hermana del incendio y que por eso el tipo tenía una gran suerte, ¿va? Entonces, usted se pone a pensar, wow, ¿verdad? Pero más que suerte, es qué importante es la sabiduría, ¿verdad? Y alguien puede decir, ¿qué es lo que puede brotar de tu vida? ¿Qué es lo que puede llegar a brotar en nuestra vida? No sabemos qué es lo que puede llegar a brotar. Y entonces las victorias hacia afuera pueden sacar cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y algo puede brotar en aquellos que se van alejando del Señor o como consecuencia de lo que se alejan del Señor a consecuencia de lo que estaba ahí no se miraba. Dice el verso 18, 29, 18, dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Entonces la advertencia era necesaria, porque aunque nos sentimos más victoriosos, hablo como personas, nos sentimos con un ego diferente en las victorias externas, ¿verdad? Nos sentimos así de mejores en las victorias externas, materiales, las que traen añadidura, que en las victorias internas. Quiere decir que se corre un gran peligro, porque podemos fallar de una manera desastrosa. Cuidado. Ese era el mensaje de Moisés. Si no habían bebido vino ni sidra en aquel tiempo, no habían bebido ni vino ni sidra, hoy que entraban a otra tierra, donde sí habían esas bebidas, podrían desesperarse o quizás traer sentimientos, traer otras cosas, despertar cosas dentro de su interior, ¿verdad? Que estaban escondidas, que estaban bajo tierra. Por eso dice una raíz, ¿verdad? Que haya en medio de vosotros en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, porque eso es lo que produce al final, ¿verdad? Amargura. Nadie se siente mejor. Se va el sentimiento de victoria, el sentimiento de victoria y de que todo lo puedes o lo es externo, pero en el interior lo consume la amargura, porque ese viene ese vino es un vino de la vid de Sodoma, ¿verdad? La vid de Sodoma que habla la palabra. Mire, es una vid que puede brotar, es una raíz que puede brotar, ¿verdad? Que alguien no sabe que la tiene. ¿Verdad? Si alguno dice, ah, es bien portado, sí, porque no tiene dinero, ¿verdad? Dele dinero y lléveselo fuera del país, me va a decir. ¿Verdad? Porque ahí está la raíz, vea. Y entonces el Señor dice, no, vea, es necesario seguir en el desierto, vea, pero vas a salir, vea. Pero nosotros no nos atrevemos a decir, Señor, si tú ves que sacarme a victoria me va a destruir, manténme en el desierto. ¿Verdad que sería una oración bien sensata? Pero no nos llega la sabiduría hasta ahí muchas veces, o la valentía hasta ahí. Entonces, si quizás si no habían bebido vino ni sidra,
en el desierto. Hoy que entraban a otra tierra, ¿verdad? Obviamente era un riesgo. Y antes, en el desierto, que no tuvieron ese vino ni esa sidra, Dios los estaba tratando como sacerdotes. Algunos podemos ejercer la función sacerdotal, ¿sí? En el desierto, porque afuera del desierto, se nos olvida. Sí, no, no te preocupes. No, 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 aquí hay dinero. Comprémosle el último teléfono inteligente a la niña. A la niña de 6 años, vea. Wow. A la niña de 9 años, de 10 años. A la niña de 18 años. Mire, realmente usted ve con tristeza las cosas que suceden en los colegios, vea, o que estaban sucediendo antes de, este- de- de que se suspendieran las clases. ¿Cuántos decomisos de celulares? Porque realmente un celular no se puede manejar y dárselo a un niño, pues realmente, em, no sé, vea. Entonces cuesta ejercer la función sacerdotal, vea. Cuesta entender realmente que debe haber una preservación y realmente la preservación no está muchas veces a nuestro alcance porque realmente si hay abundancia, hay victorias que llevan en añadiduras, nos hacen perder esa visión, el propósito. Por eso el pueblo de Israel en el desierto fueron tratados como el sacerdote a los cuales les era prohibido consumir vino y sidra, ¿vea? Porque ellos tenían que ministrar. No podían estar ebrios ahí, no podían, porque eran muertos, pues, si se presentaban alguien borracho, moría. O sea, tenía que estar sobrio. ¿Vea? Y la sobriedad es algo que tan importante, ¿vea? Y como decíamos los muchachos, ¿verdad? No te dejes ir, decían, no te dejes ir, ¿vea? Cuando jugaba fútbol, ¿vea? Porque si marcaba y se dejaba ir, el otro solo le tocaba el balón y lo dejaba atrás, ¿vea? Entonces la cuestión era no dejarse ir, ¿vea? ¿A cuánto nos hace falta no dejarnos ir? Porque no estamos viendo el riesgo. Por eso eh, no tuvieron vinos y eran sacerdotes que podían ejercer, porque como no había para comprar un teléfono inteligente, entonces, ¿verdad? Se estaba ejerciendo el sacerdocio bien, pero ya con las victorias materiales, quién sabe. Entonces, eh, eso, cuando ya estaba disponible ese vino y esa sidra, podían brotar nuevas cosas, pudieran pensar que habían desaparecido quizás ya esas cosas de la vida, pero ahí estaban, vivas. Por eso no se podían descuidar. Y Moisés les hace ver, vea, que un engaño se va a manifestar y, y alguien puede decir, no me va a pasar nada, aún actuando mal. Y esta era la reprensión. Les dice, miren, el que se siente victorioso, el que se siente que nada contra él, de repente cree que todo le va a salir bien. Por eso dice el verso 19, dice, y sucederá que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Los logros externos pueden llegar a proyectarlos, ¿verdad? Pueden llegar a proyectarlos eh, eh, en otras áreas. ¿Verdad? Es decir, eh, muchas veces la gente que tiene éxito material quiere proyectar ese éxito material a todas las áreas y no le sirve. Mamá, comprar, sí, sí, sí. Y cree que con eso, ¿verdad? Es como querer cambiar
la provisión material a la educación de un niño, de una niña. No se puede, nunca. Esa nadie lo puede sustituir, aunque le ponga los mejores maestros. Si el niño es malcriado, si la niña es malcriada, los únicos que pueden corregir son sus padres. Por eso, eso es un engaño, ¿verdad? Porque Dios puede ayudarnos, Dios nos puede bendecir porque somos hijos. Seguir recibiendo bendición, quizás siguiendo Dios cumpliendo sus promesas, porque Él ha hecho un pacto maravilloso con nosotros. Pero eso nos puede causar un engaño, ¿verdad? Y yo me puedo bendecir a mí mismo, ¿verdad? Y eso no puede ser. Es el Señor el que bendice. Yo no me puedo bendecir a mí mismo. Es el Señor, ¿ve? Aun cuando uno ora por otro, uno bendice en la cobertura que Dios da, pero no es porque alguien tenga ese poder, ¿ve? Es el Señor el que lo da. O sea, se ministra conforme a lo que Dios da. Entonces, cuando se cree que por solo decir las cosas ya estamos exentos, es un peligro porque estamos tentando a Dios, vean. Estamos tentando directamente al Señor. Porque si no recordemos lo que el Señor vivió, ¿verdad? Cuando fue tentado después de ayunar. Eh, Había una debilidad, digamos, física, pero el enemigo quería, ¿verdad? Que el Señor subido en el pináculo se lanzara, se echara, ¿verdad? Y le decía, y Él va a mandar a su ángel para que no te lastimes, para que no caigas. Él te sostendrá, ¿verdad? Con su diestra. Ah, sí, es bíblico, ¿verdad? Sí, es bíblico, claro, pero no aplica, disculpe, porque hay un principio que está detrás, ¿verdad? El engaño para tentar a Dios. Nosotros no podemos tentar a Dios, ves como que yo diga, mire, es que a mí Dios me tiene bien y yo me puedo meter ahí en medio y yo puedo hacer esto y no me enfermo. Bueno, si es una palabra que Dios te la ha dado y algo que realmente, y tienes necesidad de hacerlo, pues, vea, ni modo, hay que enfrentar, pero si lo digo yo como creyéndome de que yo mismo me puedo bendecir, entonces cuidado, ¿verdad? Porque podemos estar tentando a Dios, ¿verdad? Y esto, pues, no podemos nosotros jugar, ¿verdad? Con algo que a lo mejor nos puede costar la vida. Y aquí la vida espiritual. Entonces, estar bien por la victoria no quiere decir por una victoria, ¿verdad? Que nos favoreció en un momento, no quiere decir que estemos bien también por dentro. Más si hay desobediencia. Porque para estos que se quieren alejar, eh, en esa victoria que les da prosperidad, esa misma victoria se vuelve una gran prueba por el cambio que ocasiona. Porque la embriaguez, dice, no calma la sed. ¿Vea? Es decir, el exceso, el exceso no calma la sequedad. ¿Vea? O sea, lo arruina. Es como que usted diga, ve, este terreno está seco, lo voy a inundar con todo. Entonces lo arruinó, pues pasó de estar seco a estar inundado. Lo pasó al otro lado. Entonces, claro, vea, el que se embriaga en la mañana siguiente siente sed, vea. Pero como es más vivo, dice, bueno, yo mejor voy a tomar más licor para quitarme el malestar, ¿vea? Quitarme la sed. Entonces, ¿qué va a pasar? Se vuelve un consuetudinario, se va agarrando, se va quedando dentro del vicio. Asimismo, ¿verdad? El cristiano puede quedarse trabado, como se engancha alguien con un vicio en el alcohol o en las drogas, queda trabado ahí, vea, queda enganchado y ya no puede salir porque realmente quiere saciar
con lo mismo que lo está dañando. Y eso es la situación, porque esto llega a empeorar, nunca va a mejorar. Por eso las consecuencias, como dice el 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Esto es la advertencia. La advertencia es que ustedes piensen que no va a suceder, que no me va a pasar nada, que yo puedo seguir. Y entonces les dice Moisés, no es cierto, el Señor se va a molestar tanto que los va a dejar fuera, los va a dejar sin hacer nada, los va a dejar caer, ¿verdad? Porque han tentado al Señor. Se enojará el Señor y pensando que, y la persona se va pensando que la prosperidad externa era la meta y que eso le va a alcanzar, y no le va a alcanzar. El pacto dejará de obrar en aquella persona que se aleje del Señor y el Señor se va a desatender de él, ¿verdad? Porque realmente simple y sencillamente despreció el pacto del Señor. Y para nosotros, este es un gran aprendizaje, porque Moisés hubiera querido pasar el Jordán y no se le concedió por una desobediencia, cuando golpeó la peña en lugar de hablarle. Y la peña quedó herida. Entonces, eh, no quería que el pueblo fuera a perderse también en la prosperidad, a perderse en ese sentimiento de que podía llegar, ¿vea? En ellos, para ellos, de grandeza por las victorias y olvidarse de un pacto tan maravilloso. ¿Cuánto más el pacto que nosotros tenemos con el Señor? Un mejor pacto. Y realmente el Señor hoy tiene para nosotros también esta palabra, una palabra que nos está diciendo que no nos desesperemos, que va a llegar, que van a llegar tiempos mejores, pero que no nos olvidemos, ¿vea? Que, que el bienestar externo y material no es la meta y que esa victoria fue antecedida por victorias que se dan en el desierto, de las cuales no nos alegramos. No bendijeron ustedes a Dios por decir, vaya este vestido, Señor, cómo me ha durado. Y estos zapatos, ¿verdad? Y desde que fui a la graduación los tengo y no se me han arruinado, qué bendición. Sino que dicen, ah, estos zapatos ya no los quiero, tan feos. Si yo acostumbraba a tener 20 pares de todos colores, pero hoy esto. Entonces, no saboreaste una victoria que era importante. Y puede ser que la otra victoria te destruya. Que el Señor nos ayude. Gracias, Padre Celestial, porque tú necesitas con nosotros confirmar el pacto que tú hiciste, Señor. Confirmar con nosotros, Señor, que no ha cambiado nada, que siempre hay un antecedente, que hemos sido testigos de lo que tú has hecho en nuestra vida, que realmente muchas cosas nos ha hecho falta percibir las cosas como son. No hemos tenido tu mente, Señor, sino que hemos tenido una mente carnal, donde hemos visto las cosas del lado equivocado quizás. Señor, ayúdanos, haznos memoria, Señor, de las cosas, porque las entenderemos y nos daremos cuenta que es necesario actualizar la aplicación de este pacto a una nueva realidad, porque llegará una nueva realidad, llegará una nueva situación, una victoria quizás de otro tipo, pero que esto se repita siempre, que no sea solo una vez, y por eso es necesario que no olvidemos que tú estás, Señor, sobre todas las cosas, porque aquellos que deciden, Señor, dejar tu pacto, sufren grandes consecuencias. Señor, el pacto los pierde porque no se dan cuenta que aquello que fue bendición se puede despertar en otro tiempo. De bendición material puede hacer despertar raíces que estaban ahí. Una raíz que puede ser de Sodoma, una raíz que puede ser de amargura, una raíz que puede venir a traer
otro tipo de situaciones y que nos muevan al engaño de querer bendecirnos nosotros mismos, cuando el que bendices eres tú, Señor. El que bendices eres tú, Señor. Porque muchos llegan a creer de que porque tienen un beneficio es porque Dios los quiere, es porque Dios está con ellos y no se dan cuenta que están tentando al Señor y no se dan cuenta que puede llegar una destrucción, que puede llegar a querer saciar la necesidad, la sequedad de Dios, a quererla llenar con la embriaguez de la victoria falsa. Señor, ayúdanos, porque nosotros no queremos quedar fuera del pacto, Señor, porque nosotros tenemos un pacto mejor, Señor, porque nosotros, Señor, como iglesia, conocemos, Padre, lo que tú has hecho por nosotros y cada familia, Señor, y cada persona, Señor, que si, que si hoy, Padre, con dificultades alguien ha podido ser sacerdote, Señor, que podamos nosotros responder en otras situaciones, que podamos nosotros, Señor, entender que hay cosas que vamos a disfrutar quizás, pero que no se nos olvide, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, mejor si aún ahorita podemos disfrutar de las victorias que nos das en situaciones difíciles quizás, que nos ha dado, Señor, la oportunidad de ver cosas maravillosas en situaciones adversas, para que cuando lleguen, Señor, las victorias que traerán quizás añadiduras a nuestra vida, podamos nosotros, al contrario, agradecerte y acercarnos más a ti, Señor. Señor, yo te suplico, Padre, por aquellos que están desesperados, Señor, por aquellos que quizás han dicho hasta aquí, ya no soporto, Señor, que puedan darse cuenta, Señor, que tú has estado obrando en este tiempo, tiempos difíciles, has hecho cosas que quizás no nos hemos dado cuenta, Señor, que nos has preservado, Señor. Y hoy, cuanto más, Señor, queremos ser preservados en las victorias externas y materiales, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayuda, Señor, a aquel que está totalmente desanimado, Señor. Aquel que dice, ya no quiero más, Padre, porque hay nuevas cosas, Padre, que tú tienes, Señor. Porque has permitido que su vestido no se envejezca y que sus zapatos, Señor, sigan funcionando bien, Padre. Gracias, Señor, porque le has permitido vivir, Señor, aún sin pan, porque le has permitido, Señor, ser sacerdote, Señor, y has quitado aquellas cosas que quizás eran malos deleites, Señor. Señor, que no broten raíces, Padre, de amargura y de hiel, Padre, en nuestra vida. Te bendecimos a esta hora, Padre, por tu fidelidad, Señor. Bendice, Señor, a la viuda y al desamparado, Padre, a la mujer que está sola, Padre, con sus hijos, Padre. Que tú, Señor, puedas ayudar, Señor, en la forma, Señor, que tú lo pongas, Señor. Que mandes ángeles, personas, Señor, que están dispuestas a ayudar, porque tú eres fiel, Señor, y no desamparas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Eh, Estamos invitados para el día de mañana a la oración. Mande sus peticiones. En las redes sociales se pone la invitación. Y el día jueves a las 7 de la noche, nuevamente. Que el Señor les bendiga.